Muy buenos días. Mi grupo está conformado por Adrián Rosero, Yalmer Barriga, Diego González y mi persona Cristian Ortiz. El día de hoy presentaremos el proyecto de cálculo de varias variables, cuyo tema es la aplicación de las integrales dobles para calcular la probabilidad de error en el diámetro estimado de un rodamiento cilíndrico durante su elaboración. Para empezar, hay que definir qué son las integrales dobles. Son una manera de integrar sobre una región bidimensional. Entre otras cosas, nos permiten calcular el volumen bajo una superficie. Dada una función de dos variables, función de xy, puedes encontrar el volumen entre la gráfica y una región rectangular del plano xy, al tomar la integral de una integral. Esta es la función de y. Podemos plantear la integral en dos órdenes distintos, en el orden de x de y o en el orden de y de x. Este orden dependerá de la versatilidad para resolver la integral. El proceso será distinto, pero llegaremos a la misma respuesta. Para entender de mejor manera el concepto de las integrales dobles, realizaremos el ejemplo que nos propone el enunciado. La integral doble con límite superior de 6 y 9 y límite inferior de 5 y 4 en el orden de y de x. Realizaremos primero la integral interior, que es la de y. Integramos para y luego evaluamos los límites de la integral. Reemplazamos los límites de la integral en y nos queda 9 menos 4. Resolviendo esa operación, que es una resta, nos queda 5. Nos queda integral con límite superior de 6 y límite inferior de 5 de x. Sacamos el 5 de la integral, ya que no tiene variable x, e integramos el de x. Nos multiplicamos para x y esa x la evaluamos por los límites de la integral. Reemplazamos en la x los valores, realizamos la resta y multiplicamos. Y tenemos que el valor de esta integral es 5. Lo siguiente es la función de error. En matemáticas, la función de error, también conocida como función de error de Gauss, es denotada por ERF y la podemos encontrar en distintos campos como probabilidad, estadística y en las ecuaciones diferenciales parciales. En muchas de estas aplicaciones el argumento de la función es un número real. Si el argumento de la función es real, entonces el valor de la función también es real. Esta función de error la utilizaremos en MATLAB para calcular la probabilidad de error del ejercicio de aplicación. Lo siguiente es la distribución normal. En estadística y probabilidad, una distribución normal, también llamada distribución de Gauss, o distribución gaussiana, o distribución de Laplace-Gauss, es la más importante de todas las distribuciones de probabilidad de variable continua, y es la que aparece con más frecuencia en estadística y en la teoría de probabilidades. La función de densidad de probabilidad de la distribución normal es la que utilizaremos para realizar el ejercicio de aplicación, es la que pueden apreciar en la imagen, y por su forma, a la gráfica de esta función de la distribución normal se le llama campana de Gauss. Aplicación de las integrales dobles en la fabricación de rodamientos. Podemos ahorrar material de producción al realizar cálculos más precisos, ya que al mantener la probabilidad de error al mínimo, al momento de realizar los procesos de manufactura, como en este caso sería el rectificado, la obtención de la viruta sería mínima, permitiéndonos tener un ahorro en el material de producción. Además de que nos ayudará a entregar productos con un acabado de excelente calidad, satisfaciendo a nuestros clientes. Muchas gracias. Para el desarrollo del siguiente ejercicio vamos a hablar un poco acerca de la función de la distribución normal, ya que la utilizaremos. En este caso tenemos una curva, y en el centro tiene un valor de mu, que es la media poblacional, y también tiene un parámetro adicional, que es la desviación típica. Esta sirve para averiguar si una población tiene valores muy homogéneos o heterogéneos concretados en torno a la misma media. Esto se representará de la siguiente manera: n entre paréntesis media, desviación típica. Carl Friedrich Gauss, famoso en el área de las matemáticas, se decidió en encontrar una función en la que esta curva tuviera una forma matemática, en la cual se pudiera representar, y lo consiguió determinando la siguiente fórmula, en la que se considera a la media y desviación típica, de manera que en cada encuesta nos saldrá una función. Esta fórmula tiene varias características, como por ejemplo, es simétrica, tiene una asíntota horizontal, y el área entre la función y el eje horizontal es igual a 1. Ejercicio de aplicación. Tenemos que una fábrica produce rodamientos de forma cilíndrica, cuyas dimensiones son 4 centímetros de diámetro y 6 centímetros de largo. Dice que de hecho los diámetros X tienen una distribución normal con media de 4 centímetros y una desviación estándar de 0.01 centímetros, mientras que las longitudes Y tienen una distribución normal con media de 6 centímetros y una desviación estándar de 0.01 centímetros. Si se supone que X y Y son independientes, nos piden escribir la función de densidad conjunta y graficarla. Encontrar también la probabilidad de que un cojinete elegido al azar de la línea de producción tenga longitud o diámetro que difiere la media en más de 0.02 centímetros. Una vez ya explicada la función de distribución normal, vamos a obtener los datos que nos da el enunciado. En este caso tenemos la distribución normal 1, que es igual a 4 centímetros, y la media 2, que es igual a 6 centímetros. También tenemos que la desviación estándar, tanto en X como en Y, va a ser de 0.01 centímetros, por lo que con estos datos podemos reemplazarlos en la función, tanto en X como en y simplificando la ecuación vamos a obtener los siguientes resultados. Una función de densidad tanto para X y para Y con los siguientes valores. La única diferencia entre ambas es la variable y la media, ya que depende de cada eje. Dado que X y Y son independientes, la función de densidad conjunta sería el producto f(x, y) es igual a la función con respecto a X por la función con respecto a Y. Hace énfasis a una multiplicación. En este caso, multiplicando 1
por 1, nos va a quedar 1 sobre 0.01 raíz de 2 es igual a 0.01414, y multiplicándolo con esta operación nos va a quedar 0.0002 pi. Asimismo multiplicamos los Euler con sus exponentes. Esto aún se puede simplificar más. 1 dividido para esta cantidad nos va a quedar 5000. Y los Euler, como tenemos el producto de potencias de igual base, entonces esto va a ser igual a la misma base elevada a la suma de los exponentes. Asimismo, calculamos 1 sobre 0.0002, que nos va a quedar 5000. Y como es una suma, ambas operaciones se juntan, por lo que simplificando y factorizando vamos a obtener este resultado. Y con esto hemos obtenido la función de densidad conjunta. Partiendo de esta ecuación, podemos calcular la probabilidad de que x y y difieran de sus medias en menos de 0.02 centímetros, por lo que tendremos los siguientes puntos, recordando que las dimensiones de los rodamientos son de 4 centímetros de diámetro y 6 de largo, y tienen una distribución normal con media 6 centímetros, por lo que los puntos tendremos 3.98 menores a x y menores a 4.02, y en y tendremos 5.98 menores a y menores a 6.02, ya que sus medias difieren en menos de 0.02 centímetros. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar la aplicación de las integrales dobles, con los siguientes puntos, de 3.98 a 4.02 y la integral de 5.98 a 6.02. Todo esto por la función x, y multiplicado a sus diferenciales. Para el desarrollo de esta integral vamos a apoyarnos de herramientas tecnológicas como lo es Symbolat, ya que hoy en día brindan una gran facilidad al ser humano para el desarrollo de este tipo de elaboraciones. Vemos su solución paso a paso. En primer lugar, saca las constantes para multiplicar la función por los diferenciales. Y al final, esta constante la multiplica por la solución de la integral doble. Y esto va a dar 2.86218724 sobre pi, que en su forma decimal sería 0.91106 aproximadamente. Tenemos 0.91, que es el desarrollo de la integral. Esto representa a la producción que va a diferir dentro de la media en menos de 0.02 centímetros aproximadamente. Partiendo de esto vamos a restar 1, que representa el 100% de la producción, menos 0.91. Esto va a ser 0.09, y multiplicándolo por 100, esto va a ser el 9% de la producción, que va a sobrepasar dentro de la media de 0.02 centímetros, ya sea en longitud o en diámetro, y este 91% va a estar por debajo de esta medida. Y como anexo tenemos la gráfica de la función densidad conjunta. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Adrián Rosero Narváez y voy a explicar la ejecución de MATLAB en nuestros ejercicios de aplicación de integrales dobles. Tenemos los comandos de MATLAB que utilizamos en porcentaje, que nos ayuda a escribir comentarios, clear CLC, que nos elimina, clear nos elimina el espacio de trabajo, liberando memorias, variables, liberando todo. Y CLC nos borra todo lo que está en texto, números en pantalla de ventana Windows. Tenemos f'F, que nos escribe un formato de flujo de salida, especifica valores, ya sea letras, numéricos. Input solicita una entrada al usuario de un valor a una variable. Sprintf formatea los datos en cadena de forma de caracteres, de vector de caracteres. Imprime letras, números en forma de cadena. Puedes hacer una combinación entre números y letras e imprimirlos en pantalla. SQRT es raíz cuadrada. Sims crea variables simbólicas, funciones o variables matriciales. Disp nos ayuda a mostrar el valor de una variable en pantalla. INT es nuestro comando de integración que nos va a resolver integrales definidas o indefinidas. Round es un comando que sirve para redondear al decimal o al entero más cercano. ERF es la función de error, el comando de función de error que nos va a ayudar a calcular la función de error de un número. A continuación, este es el código de MATLAB que vamos a usar. Tenemos f'F para darle una explicación al usuario cómo funciona este programa. Usamos input para pedirle los diferentes datos, que son diámetro, longitud y desviaciones estándar, el límite de desviación estándar para calcular la probabilidad. Vamos a usar sims para declarar variables y vamos a usar variables diferentes para poder ordenar de manera más eficaz la ecuación y poder trabajar mejor. Vamos a usar this para imprimir diferentes valores de los resultados de cada variable. Vamos a usar sprintf para combinar letras y números para poder expresar los límites de una manera conjunta y que se pueda apreciar mejor. Vamos a usar int para calcular la integral. Tenemos aquí en estas variables encerrados los límites calculados y damos los límites internos con la integral en la ecuación, límites internos y límites externos. Tenemos la integral doble formada aquí. Tenemos f'F para dar una introducción en pantalla y el dis para imprimir lo que es el resultado de la variable. Tenemos f'F y aquí usamos round. Round nos va a resolver el resultado de la integral porque nos queda en función de error. Entonces, internamente, MATLAB resuelve la función de error por medio del comando round. Round resuelve y nos redondea en este caso. Con this imprimimos y aquí calculamos la probabilidad y hacemos porcentaje, imprimir porcentaje. Voy a ejecutar el primer ejercicio. En el primer ejercicio tenemos que nuestro rodamiento de forma cilíndrica va a tener una dimensión de 4 por 6, 4 de diámetro y 6 de largo. La distribución normal con media de 4 centímetros en diámetro con desviación estándar de 0,1 centímetro
Y en la longitud va a tener distribución normal de 6 centímetros con desviación estándar de 0,01 centímetros. Vamos a encontrar la probabilidad de que escogiendo al azar un rodamiento va a tener más de 0,2 de desviación estándar, ya sea en su diámetro o en su longitud. Vamos a encontrar esa probabilidad. Tenemos los datos, tenemos la media de distribución normal, la primera y la segunda. Tenemos la desviación estándar de 0,1, que como son iguales, las ponemos que son iguales, y tenemos la desviación estándar máxima, que queremos calcular el porcentaje de rodamientos que sobrepasan esta medida. Procedemos a introducir los datos. Damos run al programa, nos va a hacer la introducción de lo que hace nuestro programa y nos va a pedir el diámetro que es 4 centímetros, medidas en centímetros, el largo es 6 centímetros, la desviación del diámetro es 0,01, la desviación del largo es 0,01, y la desviación máxima, que queremos calcular la probabilidad de que la sobrepasen, es 0,02. Nos enseña la función de densidad en conjunto, enseña los límites de integración, y nos resuelve la integral doble. La integral doble queda en esta operación. El comando round se encarga de resolver esta operación y darnos el resultado redondeado en 2 cifras para poder trabajar con estas 2 cifras. Tenemos que 0,91 es el resultado de nuestra integral. Eso es el valor que está dentro de 0,02. Entonces lo que nosotros queremos calcular es lo que sobrepasa 0,02. Teniendo eso, nosotros vamos a decir que 0,91 lo vamos a restar con 1, que es el total del 100% de la producción. Y tenemos un resultado de 0,09. Si eso lo multiplicamos por 100, nos da en porcentaje, que es 9%. El 9% de nuestra producción se va a sobrepasar de una media de 0,02, ya sea en longitud o en diámetro. Y el 91% va a estar debajo de esta desviación estándar. En el segundo ejercicio tenemos los datos que nos dice que la distribución normal del diámetro va a ser de 3,2 y del largo va a ser 5,4. Las desviaciones estándar van a ser iguales, van a tener de 0,2 desviación estándar cada uno, y la desviación estándar máxima con la que vamos a calcular la probabilidad es de 0,03. De manera que introducimos estos valores en el código. Para limpiar la pantalla usamos aquí cpc, que nos limpia la pantalla, le damos enter y corremos el programa. Nos pide el valor del diámetro, que en este caso es 3,2, el valor del largo, que es 5,4, y nos pide las desviaciones estándar, que son de 0,2 las dos. El límite de desviación estándar es 0,03. Calculamos, nos da la función expresada, nos expresa los límites y nos da el resultado de la integral definida. Este resultado, round, se encarga de resolverlo y redondearlo. Nos deja en 0,75 y vamos a tener que el resultado es 25%. Tenemos que 0,75 es la medida resultante de la integral. Entonces la restamos con 1, que viene a ser nuestro 100% de producción, y 0,75 es la medida que no pasa de 0,3, pero nosotros lo que queremos es la medida que se supera a esta desviación estándar. Entonces restamos 1 y 0,75 y nos da 0,25. Si eso lo multiplicamos por 100, tenemos que 25% de nuestra producción sobrepasará la media de 0,3 desviación estándar, y el 75% estará debajo de esta desviación estándar. En conclusión, el proyecto que realizamos fue de gran ayuda para realizar las bases de las integrales dobles y cómo aplicarlas en el ámbito laboral en este tema que es la probabilidad en la desviación estándar en nuestra fábrica de rodamientos en una producción, permitiéndonos tener un ahorro de dinero en esta misma y siendo más eficientes con este cálculo, evitando así desperdicio en material, lo cual es beneficioso para la fábrica y también para el cuidado del medio ambiente, para evitar seguir contaminando. Una recomendación que tenemos que tener en claro son las propiedades de integración, trabajar con valores reales y así tener referencias muy exactas, más que todo en las desviaciones estándares, plantear de manera correcta los límites, tener claro las leyes de integración para poder tener un cálculo más exacto. Muchas gracias por la atención prestada.